Ready? From Lipa City in the Philippines, on the last day of the Universitas, bienvenidos a una nueva... Em la Semana Santa, todos nosotros pudimos vivir de manera especial el misterio pascual de nuestro Señor, que como presenta nuestras constituciones es fuente inexhausta de espiritualidad. Su pasión, muerte, descenso a los infiernos y resurrección deben iluminar nuestras vidas siempre. Fue así que del oriente al occidente nuestros misioneros llevaron muchas almas a una inserción vital en el misterio pascual de Jesucristo, muerto y resucitado, presente y operante en los sacramentos de la Iglesia. Y del Espíritu Santo. Mipela Jesus Christ, mipela ilong you. You kisimbek mipela long divine cross belong you. ¡Vamos, Galileo! Durante la Semana Santa, casi todos nuestros seminarios y casas de formación tuvieron la gracia de realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, además de muitísimas tandas predicadas a distintos grupos de laicos em países como Argentina, Brasil, Peru, Itália, Equador e muitos outros. Incluso os exercícios online com quase 10.000 suscripciones. Agradecemos a todos os sacerdotes que ajudaram com as 50 meditações. Todos os vídeos estão no canal de YouTube Ejercicios Espirituales. Os seminaristas menores em Brasil peregrinaram à cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Para participar de las solemnes y tradicionales celebraciones del Trido Pascual.
Gloria in excelsis Deo. Y ya celebrando la gran alegría pascual, los seminaristas menores en Estados Unidos, además de las divertidísimas Pascuetas, fueron en peregrinación a California. Já em Itália, el lunes de Páscoa, gran parte del Seminário Major iniciou uma peregrinação na Albânia. El viaje foi uma oportunidade para peregrinar em diferentes lugares marianos, como em Trast, em Croácia, donde durante 3 anos estuvo a casa de la Virgen Maria que los ángeles trajeron a Loreto, e também conheceram Medjugorje, em Bósnia-Herzegovina. Finalmente, na Albânia, visitaram o santuário de Nuestra Senhora del Buen Consejo e os lugares marcados com a sangre de los mártires del siglo passado. Uno de estos lugares é a prisão, onde os cristianos foram brutalmente torturados e assassinados por não rechazar sua fé. Aún en la semana de Pascuetas, ahora en la finca en Argentina, la alegría fue general, no solo por los festejos, pero también porque el sábado 23 de abril, los seminaristas del segundo y tercero de teología recibieron los ministerios previos a la orden sacerdotal de manos de Monseñor Carlos María Domínguez. 9 foram instituídos lectores e 5 acólitos. La humanidad no encontrará paz hasta que se dirija con confianza a la misericordia divina, dijo Jesús a Santa Faustina. La misericordia divina, decía San Juan Pablo II, es el don pascual que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y que ofrece a la humanidad. Y es la respuesta que Dios quiso dar a las expectativas de los hombres en nuestro tiempo. En Cerdeña, las hermanas del monasterio Nuestra Señora de Bonaria han celebrado de manera especial esta fiesta, ya que llevan por su intención particular implorar la misericordia de Dios para toda la humanidad. Y este año tuvieron la gracia de entronizar la copia oficial de la imagen de Jesús misericordioso. En Hong Kong, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, volviendo a la normalidad con las misas y demás actividades de apostolado, tuvieron la adoración del Santísimo Sacramento de las 3 a las 5 de la tarde, con una guía especial preparada para la ocasión y durante la cual las personas pudieron confesarse. Desde Polonia, un grupo de hermanas en peregrinación pudo visitar el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, pidiendo de manera especial por la familia religiosa. También tuvieron la gracia de visitar la habitación donde murió Sor Faustina y rezar ante sus reliquias la coronilla de la Divina Misericordia. En la madrugada de 14 de abril, Jueves Santo, el padre Marcos Enrique Juan entró en la casa del padre para continuar allí su sacerdocio eterno. Ejemplo de un sacerdote incansable y jamás esquivo a la aventura misionera, Padre Marcos fue uno de los misioneros fundadores de la misión de Alive en Brasil desde 1995. El sacerdote fiel, como muchos lo cualificaban, ahora funda la provincia de Brasil en la Patria Celestial como el primer sacerdote del instituto a morir en aquel país. Trends quickly fade, and with them, so many popular celebrities of the moment. But there is one thing that never passes, that will never lose its relevance.
It is Jesus Christ, who is eternally young by the power of his resurrection. That is why we must preach his life everywhere and at all times. Taking up the words of our Lord, "Do not be afraid, I have overcome the world," our missionaries in the Philippines held a young adult formation camp, Universitas. It was a week with talks on psychology, the defense of life and morality, moments of prayer, and competitions. This time, they were divided into 3 teams with Marian advocations: Luján, Fátima, and Guadalupe. They also had the grace of hosting the Archbishop Emeritus, Monsignor Ramon Argüelles, who also gave a talk on Marian devotion. At the end of the week, the Voces Verbi group in the Philippines gave the opportunity to the youth who wanted to be voices of the word to sign up for the group, ending with the consecration to the Sacred Heart of Jesus. ¡Viva la Virgen! Para ser cristão de verdade, não só temos que ter fé, mas também temos que viver de acordo com a fé. E para construir o castelo da vida cristã nas almas, é necessário primeiro ir ao seu encontro e convidá-las, como dizia São João Paulo II, a grande aventura de viver a vida segundo o Evangelho. Durante a Semana Santa, os noviços e noviças do Equador viajaram e realizaram uma missão popular na cidade de Cali, na Colômbia. Que toda nuestra vida tiene que ser un continuo ir hacia ese modelo que es Jesucristo. E do outro lado do mundo, nas Filipinas, nossos religiosos pregaram uma missão popular em Kawit. El padre Silvio Moreno, misionero de Live en Túnez, obtuvo la licenciatura en sus estudios en bienes culturales, con la tesis Estudio Histórico, Arqueológico y Epigráfico de la Iglesia Funeraria Paleocristiana de la ciudad romana de Duga, en Túnez. En Estados Unidos, la hermana María Teotokos obtuvo el título de doctora en Historia de la Iglesia en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., defendiendo con éxito su tesis doctoral Pasca en Eusebio de Cesarea, en la encrucijada de la liturgia y la historia de la Iglesia. En Rusia, en Kazán, el domingo de la Divina Misericordia, se realizó un concierto en la parroquia para honrar con especial esmero esta fiesta. Queridos todos, terminamos esta aventura misioneira em grande alegria e junto à Virgem, como o Padre Gabriel Zapata nos explica. Estamos terminando la octava de Pascua con toda la alegría concentrada en este resumen, pero lo queremos hacer acá delante de la Virgen. Eso comenzó, esta costumbre, ya hace varios años. Había un deseo muy grande de fundar en China. Ese continente, el continente asiático, decía San Juan Pablo II, en particular ese continente hacia el que debería orientarse principalmente en nuestro tiempo la misión adyente. Por eso entonces se buscó pedirle a la Virgen por las misiones en China. En aquel momento todavía no la teníamos. El padre Carlos Walker, misionero en Estados Unidos en ese momento, había traído una imagen en China y la había regalado acá a la finca. Y el padre Benito Lagos, está sepultado acá en nuestro cementerio, es el que hizo todo lo que es el retablo, la parte de madera de la iglesia. Él le construyó la primer pagoda, una pagoda un poco más pequeña que esta, muy hermosa, con un trabajo muy delicado.
se hizo la pagoda, se entronizó la Virgen, se bendijo, se terminó un día como hoy, pidiendo especialmente la misión en China, o en el mundo de China. El tema es que cuando se entronizó la Virgen y se rezó así, en breve llegó el pedido formal que tanto se ansiaba. Entonces, se le atribuyó evidentemente a esa oración a la Virgen y a la acción de la Virgen Santísima, que ahora desde su pagoda acá en la finca enviaba a los misioneros que habían estudiado acá. Por eso entonces para nosotros tiene mucho de la alegría de la resurrección, terminar nuestras pascuetas, pero también pedir por esa misión que tanto quiso Juan Pablo II y que también el Padre Fundador tanto ha querido.